Enfermedades parasitarias caninos y felinos. Nombre: Andrea Michelle Jacome Pacheco. Curso 7º ciclo de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Parasitosis en caninos y felinos. Tenemos toxocariasis, capilariosis, tricuriasis, opistorquiasis, dipilidiasis, ancilostomiasis y pulgas. Toxocariasis. Su agente causal, Toxocara canis en el caso de perros y Toxocara cati en el caso de gatos. Estos son gusanos redondos, nemátodos y generalmente son parásitos gastrointestinales. Su ciclo biológico. Las larvas, tras ser ingeridas por el gato o el perro directamente o a través de roedores, lombrices o escarabajos, las larvas L2 eclosionan en el intestino, atraviesan la pared intestinal y emigran hasta los pulmones a través de la vena porta y el hígado. En los pulmones mudan a L3 y de ahí pasan de ordinario a la tráquea y por tos o estornudos llegan a ser expulsados al exterior o también llegan a la boca de la mascota y son ingeridas. Una vez ingerida la larva 3, llega hasta el intestino y muda a larva 4 y el estado de la mascota y al estado adulto. Al poco tiempo empieza a producir huevos que se expulsarán por las heces. Síntomas. En caso de infecciones masivas, en el intestino puede darse apatía, inapetencia, pelo desgreñado o erizado, debilidad, oclusiones intestinales e incluso obstrucción de las vías biliares. Las consecuencias de estos son diarrea o estreñimiento, vómitos, sangre en las heces y anemia. Su diagnóstico. El diagnóstico preciso en perros precisa del examen de materia fecal al microscopio para identificar los huevos. En caso de infecciones masivas de gusanos enteros o larvas, pueden encontrarse en el vómito o incluso en las heces. El diagnóstico de infecciones de órganos internos puede hacerse con precisión con test específicos como ELISA o PCR u otras pruebas serológicas. El tratamiento. Como antiparasitarios contra Toxocara y otros nemátodos se usan sobre todo antihelmínticos de amplio espectro, como los benzimidazoles, levamisol, endectocidas y hemodepsida. Capilariosis. Su agente causal, capilaria hepática. Esta generalmente parasita a perros y gatos. Es un género de gusanos redondos, quiere decir nemátodos. Su ciclo biológico. Las mascotas se infectan por consumir huevos directamente con comida o agua contaminada con larvas, o bien lombrices u otros hospedadores que igual llegan a estar infectados con estas larvas. Las hembras ponen huevos que alcanzan al exterior por diversas vías, en función de los órganos predilectos respectivos, como en las heces, orina o por medio de la tos también pueden ser expectorados. Los síntomas casi siempre son leves y asintomáticos. En caso de infecciones masivas pueden darse complicaciones por infecciones bacterianas secundarias. Depende de su especie, se dará tos, depresión, vómitos, sed, ictericia, diarrea y descarga nasal o purulenta. Su diagnóstico. El diagnóstico no siempre es sencillo y debe confirmarse por el examen de los huevos específicos en las heces, la orina o las expectoraciones. Según la especie, si bien siempre puede darse falsos negativos. En la mayoría de los casos, las infecciones de capilaria se curan por sí solas. En casos graves pueden emplearse algunos benzimidazoles, levamisol o ivermectina. Tricuriasis. El agente causal en perros, Trichuris vulpis o Trichuris campanula. En gatos, Trichuris serrata o
Trichuris campanula. Estos es de género de gusanos redondos, quiere decir nemátodos. Generalmente afecta al intestino que parasita. Su ciclo biológico. Tras salir del hospedador a través de las heces, las larvas infectivas desarrollan dentro de los huevos, tras 3 o más semanas en el exterior. Los huevos con las larvas infectivas infectan al hospedador final a través de pastos, aguas u otros alimentos contaminados con estos huevos. Síntomas. El daño es relativamente leve y suele ser sin síntomas, salvo en caso de infecciones masivas. En este caso podría darse enteritis, ulceración o incluso hemorragia intestinal. En infecciones masivas puede causar diarrea acuosa o sangrienta, colitis, pérdida progresiva de peso, anemia y a veces edema. En su diagnóstico, la detección en las heces de los huevos en forma típica de tonel confirma el diagnóstico. También puede hallarse algunos gusanos en las heces. Tratamiento. En mascotas se emplea también sobre todo los benzimidazoles, entetocidas y hemodepsida. Opistorchiasis. Su agente causal Opistorchis felineus. Generalmente afecta tanto a perros y gatos. Esta es una especie de gusanos planos, esto quiere decir tremátodos, que infecta a los animales ya expuestos. Su ciclo biológico. Los huevos expulsados en las heces deben alcanzar el agua. Ahí los ingieren los caracoles en los que se desarrollan hasta redias y después acercarias inmaduras. Tras abandonar el caracol, las cercarias flotan en el agua y son ingeridas por los peces. Generalmente los peces llegan a ser comidos por un gato. Estos ingieren peces contaminados y las metacercarias se liberan en su estómago y llegan al conducto colédoco a través del duodeno y de ahí a las vías biliares, hepáticas o pancreáticas. Los síntomas. En mascotas puede causar enteritis y diarrea y también daños al hígado y al páncreas. Aunque los casos graves son raros y de ordinario la infección transcurre sin desarrollar síntomas. En el diagnóstico, la determinación fecal de los huevos con el típico opérculo confirma el diagnóstico. Cabe destacar que, como en el caso de otras duelas, los huevos se excretan de modo intermitente. Por ello, la ausencia de huevos en las heces no es del todo concluyente para el diagnóstico, ya que puede desarrollarse un falso negativo. Tratamiento. Apenas se han desarrollado antiparasitarios para este parásito. Entre sus indicaciones para el uso en perros y gatos. Praziquantel es el antiparasitario recomendado, ya que es el que se administra en este tipo de parásitos. Dipilidiasis. Agente causal Dipilidium caninum. La tenia del perro conocido comúnmente. Es una especie de gusano cinta cestodos tenias, muy común en perros, ocasionalmente en gatos. Su ciclo biológico. La tenia adulta en el intestino del hospedador final expulsa segmentos cargados de huevos con las heces. En las heces se liberan los huevos. Las larvas de las pulgas ingieren estos huevos. Una vez en la larva de la pulga, los huevos eclosionan. Atraviesan la pared intestinal. Luego de su metamorfosis, las pulgas adultas son portadoras. El hospedador final, ya sea el perro o el gato, ingieren estas pulgas o piojos cuando se lamen o muerden porque les pica. En el intestino del hospedador se liberan con cisticercoides, que completan su desarrollo a tenias adultas y se instalan en el intestino delgado. Los seres humanos, especialmente niños, también se contagian por la ingestión accidental de estos. En los síntomas se puede dar
diarrea o estreñimiento, pérdida de peso, inquietud, dolores abdominales y picor anal. En su diagnóstico, este se basa en la presencia de segmentos grávidos con aspecto como de granos de arroz cocido en las heces, alrededor del ano o en la cuna de la mascota. Esto indica la infección del animal. El tratamiento, como antiparasitarios contra las tenias, se usan antihelmínticos de amplio espectro como benzimidazoles o tenicidas específicos como el praziquantel, el efzimpantel o la bunamida. Ancilostomiasis. Agente causal: Ancylostoma caninum en perros y ocasionalmente gatos. Ancylostoma brasiliense afecta a perros y a gatos. Su ciclo biológico. Tras la excreción de los huevos en las heces, las larvas se desarrollan en su interior y eclosionan de 2 a 9 días. Completan su desarrollo a larvas infectivas del estadio L3 en el exterior. Son muy buenas nadadoras y aprovechan la humedad sobre la vegetación para desplazarse. Ahí esperan el paso del hospedador, los cuales serán ingeridos. Las larvas infectivas penetran en el hospedador final por ingestión directa de agua o sólidos contaminados o a través de la piel. Tras su ingestión por el perro o el gato, la mayoría de las larvas llegan directamente al intestino. Dentro del organismo, el animal viaja por dentro infectando e inclusive llega a las glándulas mamarias de las madres e infecta a las crías a través de la leche o intrauterinamente. Sus síntomas. Generalmente se produce anemia por pérdida de sangre que puede ser grave e incluso mortal. Se presenta vómitos y diarrea negra, palidez de las mucosas, pelo desgreñado y seco, apatía, tos y neumonía. Su diagnóstico es el examen de materia fecal al microscopio para identificar los huevos. Si bien no es fácil distinguir los huevos de Ancylostoma de las otras especies de nemátodos gastrointestinales. Como antiparasitario contra este parásito y otros nemátodos se usan sobre todo antihelmínticos de amplio espectro, como benzimidazoles, levamisol, endectocidas y hemodepsida. Pulgas. Su agente causal: Tenocefalides felis en el gato, Tenocefalides canis, la pulga del perro. Su ciclo biológico es muy sencillo. Los huevos puede estar en el pelaje o en las camas de la mascota pasando a larva, seguidamente a pupa y después hasta convertirse en pulga adulta. Ahí se reproduce y nuevamente se inicia el ciclo. Los síntomas. Generalmente produce intranquilidad y prurito en perros. Cuando existe una reacción alérgica en estas mascotas, se puede producir aparición de granos o nódulos, costras, escamaduras, prurito y caída de pelo, quiere decir alopecia. Su diagnóstico se basa principalmente en la observación directa de las pulgas en el animal. En el tratamiento, generalmente existe de uso externo y uso interno. En uso externo se puede mencionar spot-ons, que son pipetas, collares contra pulgas, que no es recomendable en gatos. El resto también puede ser champús, jabones, baños, sprays y aerosoles. Y en el uso interno, orales sólidos como tabletas y comprimidos. Por ahora apenas hay productos orales líquidos o inyectables para el control de pulgas en mascotas. Gracias por su atención.